Bienvenidos a Razón de Estado. Hoy tenemos el privilegio de presentarles al doctor Luis Pedro Villanueva, médico y cirujano con posgrado en medicina interna, especialista en enfermedades infecciosas. Estudió, fue fellow y profesor en las universidades de Massachusetts, en la Johns Hopkins y en la University of South Florida. Es miembro de importantes asociaciones médicas en Estados Unidos. Además de sus responsabilidades médicas, ha sido un ciudadano presente. Sus aportes cívicos para temas de salud han sido determinantes para programas nacionales. Es médico titular y autoridad en el Hospital Herrera Gerandi. Desde que inició la pandemia, ha estado en primera línea dirigiendo y tratando pacientes afectados por el COVID-19 con un éxito extraordinario. Él mismo superó el virus y ya tiene sus 2 dosis de AstraZeneca. El doctor Villanueva es ya una leyenda guatemalteca basada en hechos reales. Doctor Villanueva, bienvenido a Razón de Estado. Queremos pedirle lo imposible, respuestas cortas a preguntas sobre temas de gran complejidad. Doctor, seguimos en pandemia y la vacunación va muy lenta. La gente está cansada de la distancia y la mascarilla. ¿Cuál es la situación de contagio en Guatemala? ¿Es cierto que está fuera de control y por qué? Dionisio, muchas gracias por la oportunidad. Definitivamente, este virus no termina de sorprendernos. Cada vez que uno cree que lo tiene controlado, sale con alguna otra ocurrencia y puntualmente en la región centroamericana y en Guatemala tenemos un repunte importante de casos. Para todo hay números, pero le quiero decir que según información que tengo el día de hoy, tenemos un 77% de ocupación para casos de COVID severo en los hospitales nacionales, y de esto tenemos un 68% de ocupación para casos de COVID moderado. Definitivamente sigue el aumento de casos. Hemos visto algunas tendencias distintas, como por ejemplo, se están afectando personas de menor edad. Se están afectando en este momento más mujeres que hombres. Y cuando usted me pregunta por qué, yo creo que puntualmente, y sin pretender aquí extenderme, esto se debe a 3 factores. El primero es que estamos cansados. Un año, 6 meses, ya estamos como sin aire, ya le estamos perdiendo el miedo al virus. Ya nosotros genéticamente nos gusta juntarnos con nuestra familia, con nuestros amigos, y eso ha sido un problema esencial en aumento de casos. Segundo, pues con mucho respeto y sin querer opinionar, muy tibia la campaña de vacunación. Y tercero, que el virus es un virus que tiene la habilidad para cambiar, como todos los virus, y cambia y aprende nuevas estrategias para infectar y perpetuarse. Y ahorita tenemos nuevas variantes de preocupación, que no voy a hablar de detalles, salvo que hayan preguntas específicas, pero es la combinación de esas 3 cosas, Dionisio, la que tiene a Guatemala en una situación muy compleja y complicada. Ya, doctor Villanueva, asumo que la gente que se está contagiando y los casos de gravedad no son de gente vacunada, como se ha especulado, como algunas de las teorías conspirativas, por un lado. Y por otro lado, sí, vamos a hablar de las variantes más adelante, doctor. Pero primero, Guatemala, como otros países de América Latina, no estábamos preparados para enfrentar una pandemia. Por eso, con el 8% de la población mundial, en América Latina tenemos más del 25% de las muertes por COVID-19. El contagio continúa, como usted bien lo explica, pero la gravedad y la mortalidad han bajado, a menos que estas variantes nos empiecen a asustar más. Ya sabemos cómo se evita el contagio, pero ¿cuál es hoy, después de la experiencia acumulada, el protocolo o la receta para enfrentar el virus y sobrevivir sin novedad? ¿Qué pastillas hay que tomar? ¿Cómo se evita que una persona contagiada desarrolle síntomas severos? Inicio. Las pastillas que hay que tomar es la pastilla de la prudencia, la pastilla de la tolerancia, la pastilla de la disciplina, y entender de que, contrario a lo que las personas pues consideran, esta enfermedad donde más se está adquiriendo es en un ambiente hogareño, en un ambiente social,
no en ambientes laborales. Los ambientes laborales casi siempre llevan protocolos muy estrictos, entonces son en situaciones más familiares en las que uno pierde esa sensación de vulnerabilidad donde se están afectando las personas. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues mantener la disciplina y realmente entender que tal vez a las personas, sobre todo jóvenes, cuando adquieren el virus, 40-60% de estas personas les va bien, no sienten mucha molestias que se pueden trivializar realmente muy fácilmente, pero corren el riesgo de infectar a personas con situaciones de comorbilidad o con factores de riesgo, como personas de edad, diabéticas, obesas, hipertensas. De tal manera que sí, efectivamente tenemos un repunte de casos y se debe esencialmente a que sí, estamos cansados, debemos de mantener tomando la pastilla de la paciencia, de la prudencia y de la disciplina. Ya. Doctor Villanueva, ¿logramos mejorar la capacidad de hacer pruebas para aislar contagiados o seguimos en la realidad chapina de sálvese quien pueda y hacer lo que se puede con lo que se tiene? ¿Está Guatemala preparada para enfrentar esta ola de contagios? ¿Qué tan grave puede llegar a ser, doctor? Pues yo no quiero sonar como una nube negra, Dionisio, pero vemos que la situación hospitalaria está en un momento muy complejo y complicado porque la saturación de hospitales públicos y privados está llegando a números preocupantes y la oferta de camas hospitalarias se mantiene siempre muy pobre, muy limítrofe, y la demanda de camas hospitalarias ante este aumento de casos, pues sigue compleja y complicada, de tal manera que las enfermedades del día a día, que dengue, que zika, que chikungunya, que diarrea, que accidentes de tránsito, que violencia, que embarazos, pues siguen requiriendo necesidad en un hospital privado, público, etcétera, pero no vamos a lograr mantener una respuesta si la cosa sigue así. Entonces, puntualmente, las famosas medidas, aquellas que se hablaban hace un año de mitigación y de contención, pues esas nuevamente volvieron a actualizarse y puntualmente quiere decir que hay que aumentar la oferta hospitalaria y hay que disminuir la demanda de hospitales. Doctor Villanueva, entre las nuevas cepas, y ahora sí entramos al tema, o variantes del COVID que se han identificado, en Guatemala ya está la del Reino Unido desde mayo y se teme que la variante Delta de la India llegó a Guatemala o está por llegar y afirman que es más brava. Las cepas o variantes vienen de las mutaciones que se producen conforme el virus va brincando de cuerpo en cuerpo y lo normal es que ese virus se haga más resistente y puede hacerse más peligroso, como dicen de la variante Delta. ¿Es esta una de las razones por las que la vacuna es tan importante? ¿La vacuna evita que el virus se haga más peligroso? Todos los virus tienen la capacidad de cambiar, de mutar. Cuando infectan a una persona, luego infectan a otra persona. Esto lo vemos característicamente en el virus de la gripe, lo vemos en el virus de VIH-Sida y el virus de SARS-CoV-2 que se originó en Wuhan. Cuando ese virus se fue a Europa, ya había mutado. Cuando ese virus se fue a las Américas, ya había mutado. Han habido alrededor de unas tal vez 1.500 variaciones o mutaciones, que es lo mismo del virus. Pero ¿qué es lo que pasa ahora? Ante la tremenda cantidad de casos que han habido en ciertas partes del mundo, puntualmente India, y la tremenda personas que se infectan y que se reinfectan, sí, efectivamente, el virus tiene la habilidad para perpetuarse, de volverse más contagioso. ¿Qué quiere decir esto? Brevemente, el virus inicial, el de Wuhan, cuando se fue a Europa, tenía una capacidad de contagiar, eso se llama R de 2. Eso quiere decir que el virus, una persona infectaba a dos, esas dos personas infectaban a dos cada una, eso se llama un crecimiento geométrico. La variante Delta o la variante de la India tiene una capacidad de contagio de 6. Eso quiere decir que una persona infecta 6 y cada uno de esos 6 a 6 más, de tal manera que esto es algo que realmente tiene preocupado pues, al mundo, porque para que el mundo en general gane la pelea contra esta pandemia,
todos debemos de estar protegidos e idealmente vacunados, Dionisio. Doctor, como sabemos, hay cepas del virus más contagiosas y mortales que otras, y ya las estamos viendo, y no está claro que las vacunas que se desarrollaron protejan esas nuevas variantes. Si llegan a aparecer variantes del virus para las que no haya vacuna, ¿qué le queda a la especie humana ante un escenario como ese? ¿Es el cuerpo y su sistema inmunológico nuestra mejor defensa? Yo le quiero decir que esta generación ha sido protagonista de descubrimientos de eventos únicos, como es la creación de esta herramienta contra enfermedades infecciosas, que son las vacunas de ingeniería molecular recombinante, que efectivamente no solo se crearon en tiempo récord, a través de una tecnología que no tomó ningún atajo, no hizo nada indebido y que definitivamente han sido espectacularmente eficaces y eficientes puntualmente para dos cosas. Uno es que todas las vacunas, y no vamos a hablar de las DNA, de las de RNA, que las de virus, no, todas las vacunas tienen dos características en común. Disminuyen la mortalidad de COVID arriba del 95%. La gente que está vacunada, pues casi ninguna se muere. Y lo otro es que disminuye, Dionisio, los ingresos al intensivo. Ahora, como para todo hay números, que si la primera dosis produce 75%, que si la segunda produce 80%, aquí el mensaje que debemos de recibir es que a las personas que están vacunadas, independientemente cuál vacuna sea, si se reinfectan, la infección es suavecita. No, uno pues tiene un cuadro muy leve de COVID. Y lo otro es que también las personas que vacunadas se reinfectan no son buenos agentes de transmisión de la enfermedad. En otras palabras, y muy respetuoso de las decisiones de la gente que no quiere vacunarse, que esto que el otro, yo no voy a tocar ese tema ahorita, pero las vacunas va a ser la única manera como vamos a lograr vencer esta epidemia, Dionisio. Ya, doctor, entonces, para las siguientes 4 preguntas que le tengo, le agradecería respuestas muy breves, porque de alguna forma ya ha tocado estos temas y luego vamos a terminar con preguntas más de fondo. Entonces, ¿es la vacuna el único camino para terminar con la pandemia? ¿Dónde queda la inmunidad comunitaria por contagio y qué porcentaje de la población mundial decidirá no vacunarse? Varias preguntas. Definitivamente tenemos ya estudios de fase 4, eso quiere decir aquí y ahora en tiempo real lo que estamos viendo, que ha pasado en países que han tenido la dicha y la suerte de tener acceso a vacunas, característicamente los países de habla inglesa e Israel. Estos países se ha visto que ya prácticamente, y eso es interesante, las polaridades de la enfermedad, donde hay lugares en el mundo que ya están celebrando que van a regresar a la normalidad sin mascarillas, que esto que el otro, y el resto del mundo, ahí nos incluimos nosotros, que estamos realmente problemados con un franco aumento en el número de casos. Lo que sabemos es que la protección que las vacunas dan, sobre todo cuando se logra vacunar por lo menos a un 50% de la población, probablemente es suficiente para disminuir el contagio, porque el virus ya le cuesta mucho brincar de persona a persona, asumiendo que la inmunidad, digamos, que da la enfermedad es alrededor de un 25 a 30%. Las personas que no se quieren vacunar, y esto es ya, hay un montón de modelos estadísticos para esto, Dionisio, alrededor de un 20 a 25% de personas en el mundo que no se van a vacunar. Hay que respetarlo, hay que dejarlo, está bien. Los que creemos en las vacunas y los que sí nos hemos vacunado, los vamos a proteger. Yeah. Doctor, al paso que vamos, ¿cuánto tiempo tomará entonces vacunar a toda la población guatemalteca? Y si vamos muy lento, ¿cuáles son los riesgos de las nuevas cepas? Muy breve. Pues aquí en Guatemala el tema de la vacunación ha sido un poquito engorroso. Yo no es crítica, sino que es una realidad. Hay una información muy tibia de dónde se van a vacunar, de que a qué horas tienen que llegar, de que de repente no hay vacunas. Y también recordar que estas vacunas, por más maravillosas que sean, son poco amigables para ponerlas. Que las personas, por ejemplo, tienen que esperar largo tiempo porque la vacuna hay que descongelársela, que las vacunas vienen en vial de 5 dosis, que hay que sacarlas, que esto, que el otro.
al paso que vamos, que realmente se estima optimistamente que se está poniendo entre 6,000 a 10,000 vacunas al día en Guatemala, no lo creo, pero tal vez unos 4 años, Dionisio, si somos optimistas, sino que más. Terrible. Doctor Villanueva, las teorías conspirativas acompañan al COVID-19 desde que alguien se tomó una sopa de murciélago si es que ese es el origen del virus, pero se habla también de un accidente en un laboratorio o incluso de un virus fabricado. Como información que nos cuenten cuando averigüen la verdad, pero sobre la vacuna también hay desinformación, escepticismo y teorías conspirativas, como ya empezábamos a comentarlo. Según la geografía y la cultura, varía el porcentaje de gente que afirma que no se vacunará porque temen efectos secundarios graves o permanentes. Ya usted empezaba a hablar algo del tema. ¿Cuál es la verdad de las vacunas entonces? Nada más reitere muy brevemente para reafirmar ese tema que es crucial para terminar con la pandemia. Decirle que las vacunas son seguras, son eficientes. Hay personas que solo se dedican siempre a ver, digamos, lo malo que producen, y puntualmente le quiero decir que de las vacunas tenemos 4 tipos. Las vacunas de DNA, ahí está AstraZeneca, ahí está Sputnik, ahí está Janssen, Johnson & Johnson. Estas vacunas de DNA, 1 en 1,000,000 de personas, sobre todo mujeres premenopáusicas y que toman anticonceptivos, se asocia a formación de coágulos. Pero es más fácil, tal vez, que a uno le caiga un rayo 2 veces, pero bueno, eso es lo que dicen de las de DNA. Las de RNA, ahí tenemos Pfizer, ahí tenemos Moderna y un par más. Las de RNA, ahora resulta que en hombres jóvenes se asocian a inflamación del corazón, pero es 1 en 450,000 casos, de tal manera que es también muy poco. Tenemos las vacunas de virus completo, las vacunas de virus inactivado. Esas vacunas pues realmente tienen poca eficacia para prevenir reinfecciones, son las vacunas chinas. Y por último, una nueva plataforma de vacunas que está hecha de la proteína del virus que le envuelve en una capa de grasa, y eso va a ser tal vez la nueva forma de enfrentar esta vacuna, que alrededor de 450,000 millones de vacunas se pueden producir cada 2-3 meses. Es una vacuna que está produciéndose, que ya está a punto de aprobarse, Dionisio. Ya. Doctor Villanueva, entonces, y como usted bien lo acaba de explicar, las teorías conspirativas, la desinformación y las mentiras se combaten con datos comprobables. En países donde la vacunación ha avanzado a gran velocidad, como Israel, Estados Unidos y Alemania, ya usted los comentaba, y donde también están regresando a la normalidad, han bajado los contagios, la hospitalización y sobre todo la mortalidad, como usted bien lo dice. Si en Guatemala nos va a tardar 4 años vacunarnos, hay riesgos de que las nuevas cepas puedan cambiar la dinámica de la vacunación y mantenernos en una especie de pandemia permanente por 4 años sin saber cómo aprender a bailar con este bendito bicho. Efectivamente, y no solo eso, Dionisio, sino que todas las implicaciones que tiene a nivel de educación. Las escuelas no pueden activarse, sobre todo las escuelas a nivel nacional, donde no tienen acceso a los medios de internet, etcétera. Esto va a alterar de alguna manera también el desarrollo económico. La gente pues obviamente gasta menos, invierte menos, y lo que sí me parece a mí es que va a ser muy complejo que nosotros nos acostumbremos a vivir con el virus, y lo que tenemos que hacer, humildemente le digo, porque yo entiendo poco de esto, es ver de qué manera, como estamos en guerra, hacemos una alianza público-privada con el gobierno, que las personas que pueden traer vacunas, que el gobierno las deje traer y que juntos vacunen a las poblaciones vulnerables. Igual resulta que solo se habla de vacunas y de vacunas, pero fíjese, Dionisio, que ha habido poco desarrollo en las pruebas diagnósticas. Aquí en Guatemala sigue uno dependiendo de ese PCR que le meten el palo hasta atrás en la nariz, que son dolorosas, que son costosas y que son poco prácticas, sobre todo a nivel rural, cuando uno mira que en un montón de países ya se están haciendo pruebas que en 15 segundos tienen unos resultados y que valen el equivalente a $2, pero no hay licencia sanitaria para que nos dejen traerla. Doctor Villanueva, precisamente por eso yo estoy convencido de que el problema es tan grande que le vamos a encontrar una solución que va a durar muchísimo menos que 4 años. Yo sigo confiando
al menos en que eso es tan obvio que lo vamos a resolver. Doctor, después de que la mayoría esté vacunada o haya pasado por el virus y por eso tengamos inmunidad comunitaria, ¿esta sería temporal o en lo que pasa el efecto de esas defensas? Como dicen, cuando aparece un nuevo virus en el planeta, la única forma de aprender a vivir con él, sabiendo que se queda para siempre. Entonces, ¿cuánto tiempo tomará para que el COVID-19 sea como un catarro? Porque el cuerpo humano ya aprendió a bailar con él por el hecho de que estamos vacunados y de que el haber pasado por el virus pues nos fue dando la experiencia que necesita el sistema inmunológico para aprender a vivir con los virus conforme van apareciendo en la naturaleza. La información que tenemos ahorita es que todo esto está muy preliminar, que definitivamente el virus produce una protección de por lo menos 8, 9, 10 meses. Sin embargo, hay un montón de diferentes estudios que, por ejemplo, están estudiando al hermano del SARS-CoV-2, que es el que produce COVID, que se llama SARS-CoV-1, que en el 2002-2003 produjo una medio epidemia fue. Y las personas que se han investigado todavía tienen protección contra este virus 18 o 20 años después. El sistema de defensa de nuestro cuerpo es complejo, Dionisio, y nosotros nos estamos nada más enfocando en ver si tenemos anticuerpos y no, hay un montón de otras formas de protección que la vacuna produce. La mayoría de expertos creen que la inmunidad va a ser larga y duradera y que tal vez, como es el virus de la gripe, el virus de la influenza, que cada año uno debe ponerse un shot para fortalecer las defensas, a lo mejor, pero en este momento sí hay mucha, digamos, optimismo de que la inmunidad que producen estas maravillosas vacunas va a durar por mucho tiempo, Dionisio. Doctor, y también para las diferentes cepas, o sea, sin importar que hayan muchas variantes nuevas, en general se está viendo de que las vacunas sí las cubren, incluso a esta variante Delta de la India. Efectivamente, que haya evasión inmunológica en personas vacunadas, pues para las personas que quieren eso, ¿dónde están? ¿Por qué si ya tenemos 1 billón, más o menos 1 billón de personas que se han vacunado? Y por supuesto que tenemos la cepa Delta, que es la hindú, tenemos la cepa Alfa, que es la de Inglaterra, tenemos las B1 y B2, que son las brasileñas, la californiana, ahorita hay una cepa terrible, que es la de Vietnam. Pues no se ha visto ese desborde de casos que se han infectado y que han ingresado a los intensivos. Entonces, las vacunas sí protegen en este momento contra estas variantes, Dionisio. Doctor, y para terminar, con un sí o con un no o con un telegrama, los encierros y las restricciones a la libre movilidad demostraron hacer más daño que beneficio. Hoy tenemos medicinas identificadas para aliviar los síntomas del contagio y proteger la vida. Y la vacuna lenta, pero avanza. Y yo estoy seguro que resolveremos para hacerlo más rápido. La mejor opción entonces sigue siendo mascarilla, distancia y libertad, que son esas pastillas a las que usted se refería al principio. ¿Es cierto esto? Totalmente de acuerdo. Que nos encierren sería terminar de matarnos, Dionisio. Aquí lo que tenemos que aceptar es la responsabilidad de que uno es el que contagia la enfermedad y tal vez disminuir los eventos sociales, que bodas, que bautizos, que voy a juntar con los primos. Eso tal vez no, pero un encerrón en Guatemala sería darnos el golpe de gracia, como yo lo miro, Dionisio. Doctor Villanueva, nos deja a usted iluminados y bien informados, como siempre. Gracias por su tiempo, pero sobre todo, gracias por ser uno de los doctores y profesionales de la medicina que está dejando la piel en esta batalla. Guatemala y la historia harán honor a sus esfuerzos y sacrificios. Muchas gracias. A ustedes también gracias por acompañarnos. Esto es Razón de Estado. Si te gustó este video, suscríbete y así nos seguimos viendo.